Señor bendito, queremos que usted sea dirigiendo este tema, que no sea el hombre hablando, sino su espíritu a nuestras vidas y podamos sacar las enseñanzas que usted quiere para nuestro caminar diario, sobre todo para honrarle, para glorificarle y ser su bendición en cada uno de los presentes, cada una de las personas que tiene la opción también de escuchar su palabra, que podamos realmente recibir el consejo suyo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, este capítulo 2 nos habla sobre el crecimiento espiritual de los creyentes. Esta es una de las cosas. También nos habla acerca de la importancia de la fe y la conducta de los cristianos en el mundo, como en realidad nosotros debemos ser. Todos estos aspectos son importantes para un siervo de Dios, estos tres aspectos. Crecimiento espiritual, y ahí es donde tenemos que evaluarnos nosotros. ¿Estoy creciendo realmente? Crecer no tiene que ver con cuánto conocimiento meto en mi cabeza, porque a veces pensamos que mientras más sabemos, mejor somos. Pero a veces tanto conocimiento nos ciega y nos llenamos de orgullo, de soberbia, y no somos siervos eficaces ni prácticos. También es importante ver la fe. ¿Qué importancia tiene la fe en todo esto? Y recién veníamos conversando con respecto a la fe. Hablamos de fe, pero a la hora de los que hubo, ¿dónde está la fe? ¿Es práctica realmente? ¿Es en una forma de vida? Y la conducta de cómo nosotros actuamos en el mundo. ¿Cómo actuamos en el mundo? ¿Cómo somos? ¿Hay una diferencia? ¿Realmente la iglesia marca o impacta en el mundo? ¿O la verdad que pasa totalmente desapercibida? Y es bueno ver un poco acerca de la elección. La elección que el Señor ha hecho presenta la elección por parte de Dios de personas para salvación. O sea, cuando Dios nos elige para salvación. Y la predestinación significa que Dios determinó por adelantado que todos los salvos serían también adoptados, y esto es importante, en su familia como hijos. Nos eligió, nos predestinó, nos escogió, obviamente para ser sus hijos, para ser su pueblo, pero también para adoptarnos como su familia. La familia de Dios. Por eso nosotros, ¿qué podemos decirle a Dios? Padre. Mire qué privilegio más grande. Padre. Cuando hablamos de adopción, significa la introducción del creyente en la familia de Dios como hijo maduro, adulto, con todos los privilegios y responsabilidades de la relación filial. Esto es interesante, que nos introduce en la familia de Él como un hijo maduro. Y en realidad cuando nosotros recién llegamos a conocer el Evangelio, somos maduros, adultos, con todos los privilegios de Cristo, ya son también nuestros privilegios. Esta es una bendición grande que nosotros a veces pasamos por alto o a veces no la consideramos, a veces no la tomamos en cuenta o sencillamente estamos tan acostumbrados a que Dios nos amó, que Dios nos salvó y que somos parte de Él, que no pensamos realmente qué es lo que hemos llegado a hacer con respecto a Dios. El espíritu de adopción implanta en el creyente el instinto de dirigirse a Dios como Padre. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 15, no sé si parece que no está, 8:15, dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Clamamos, Abba Padre. Nuestra adopción de hijos es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Dios nunca podría habernos introducido en esta posición de intimidad y amor consigo mismo mientras estuviésemos en nuestros pecados. Entonces, por nosotros, sin Cristo, es imposible llegar a la presencia de Dios, ser parte de Dios, ser familia de Dios. Solamente esto es por los méritos de Cristo Jesús. Solamente por eso. Por eso Jesús vino a la tierra y mediante su muerte, sepultura y resurrección arregló la cuestión del pecado para satisfacción de Dios. Es el valor infinito de su sacrificio en el Calvario lo que provee una base justa sobre la que Dios puede adoptarnos como hijos.
Todo ello es conforme al beneplácito de su voluntad. Y este es el motivo soberano detrás de nuestra predestinación. Responde a la pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Dios me amó a mí, me salvó, me hizo parte de su familia? Si yo soy el más vil de los pecadores, cuando yo miro a Pablo, ¿y qué decía Pablo? Yo merezco la salvación porque soy fariseo de fariseos, porque tengo este conocimiento, porque me eduqué aquí, porque he sido un buen religioso. ¿Qué decía? Soy el más vil, soy el último, no merezco absolutamente nada. Pero Dios que tuvo misericordia, sencillamente porque fue su beneplácito, porque Él lo quiso así. A Él le satisfizo, a Él le produjo placer el salvarnos. Ahora, ¿no necesitaba realmente a Dios, a nosotros? No, porque Dios no nos necesita. No somos importantes. Somos una creación más dentro de toda la creación. Pero Dios nos escogió y nos hizo algo importante solamente por Cristo, por su amor y su misericordia. No podía quedar satisfecho hasta que se hubiese rodeado de hijos conforme a la imagen de su Hijo unigénito, con Él y como Él para siempre. Entonces, ¿cuál es el propósito de escogernos? Para ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. Se le debe adoración eterna por un favor tan incomparable. Al seguir la vastedad, ¿cierto?, sublime del eterno plan de Dios, o la amplitud, la inmensidad, la enormidad, sublime del eterno plan de Dios para su pueblo, llegamos a continuación al hecho de la redención. Y esto describe aquel aspecto de la obra de Cristo mediante la que somos liberados de la esclavitud y culpa del pecado y somos introducidos a una vida de libertad. Liberados del pecado. Pero uno dice, ¿cómo liberado del pecado si yo sigo pecando? Pero ante la presencia de Dios somos sin pecado. Porque nos mira a través de Cristo Jesús. Cada vez que Dios tiene que lanzar su fuego y su ira contra nosotros, Jesús dice, yo pagué por él. Yo pagué por él. Y esas manos heridas y ese cuerpo lacerado, con esa sangre derramada, nos cubre, nos protege, nos lava, nos limpia. Y cada vez que Dios nos mira, nos ve en toda la santidad, en toda la plenitud, en toda la perfección, en todo lo que es Cristo. Y nos ve como Cristo. Y esa es una maravilla grande. Ese es un milagro grande. Esa es una expresión de amor sublime. Eso es algo extraordinariamente inmenso que nosotros debiéramos reflexionar para meditar en nuestra vida. ¿Cómo estoy yo glorificando a Dios, sirviendo a Dios? ¿Cómo yo estoy adorando a mi Dios? Recordemos que el Señor Jesús es el Redentor, porque en Él tenemos redención. Nosotros somos los redimidos. Su sangre es el precio del rescate, nada menos podría servir. Uno de los resultados de la redención es el perdón de los pecados. El perdón no es lo mismo que la redención. Es uno de los frutos de la redención, el perdón de los pecados. Cristo tuvo que hacer una plena satisfacción por nuestros pecados antes que pudiesen ser perdonados, y esto se hizo en la cruz. La medida de nuestro perdón se da en las palabras según las riquezas de su gracia. Si podemos medir las riquezas de la gracia de Dios, entonces podremos medir cuán plenamente Él nos ha perdonado. ¿Podemos medir la riqueza de su gracia? No, vamos a morir físicamente y nunca vamos a ver. Si tuviéramos esa capacidad, valoraríamos todo lo que Dios hizo. Y solamente todo esto tenemos que aceptarlo por fe y gratitud por lo que el Señor ha hecho, dirigido por el Espíritu Santo. Recordemos que su gracia es infinita. Su perdón es infinito. Es infinito. Cuando Dios perdona, no perdona como el hombre perdona. Perdono pero no olvido. Ese es el perdón del hombre. Pero el hecho del perdón de Dios, que Él perdona y olvida. Fue en gracia que nos escogió, nos predestinó y nos redimió. Dios ha sobreabundado en esa misma gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Su gracia nos ha dado a conocer sus planes y propósitos. Todo lo hizo de Dios, todos los hijos de Dios
Fuimos llamados, por lo tanto, a servir a Dios y a su iglesia. Solamente debemos hacerlo como Él nos pide y no de acuerdo a nuestras habilidades aprendidas del mundo, las cuales queremos introducir y practicar en la iglesia de Cristo, no de nosotros. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros decimos, oh, yo tengo tantos deseos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo no me siento satisfecho con lo que estoy haciendo, yo quiero hacer más, yo quiero hacer esta otra cosa. ¿Quién quiere hacer eso? Yo. Pero ¿y qué es lo que quiere el Señor? Yo tengo que hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Porque yo quiero danzar ahora esta mañana. Y me gustaría danzar. Quiero expresar mi amor al Señor danzando y moviéndome y hacer un tremendo show. ¿Pero quién lo quiere eso? Es mi carne. Es mi emoción. ¿Pero es lo que el Señor quiere? Por eso es importante que nosotros entendamos que las cosas que debemos hacer es lo que Dios quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Y el Señor lo expresa claramente ¿dónde? En su palabra. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Estudiar, meditar la palabra de Dios, no solo leerla. Porque leerla es algo muy simple. Pero nosotros debemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Tiempo y tiempo de calidad. Si queremos tener éxito, si podemos decirlo así como siervos de Cristo, debemos hacerlo a su manera y de acuerdo a las instrucciones que están en su palabra divina. Sea que sirvamos como pastor, presbítero, líderes, diáconos o no tener ningún título, pero para Dios somos muy importantes. Todos somos muy importantes. Por eso nos salvó. Y por eso Cristo habita en nosotros. Y por eso hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que tiene que movernos a actuar, a hacer y vivir y realizar todas las cosas? Es el Espíritu. Porque ¿qué es lo que busca el Espíritu? Que nosotros adoremos y glorifiquemos y exaltemos al Padre y al Hijo. Debemos dejar actuar al Espíritu en nuestra vida. Debemos dejarlo actuar. Pero Él, ¿qué instrumento usa para que nosotros entendamos esta verdad? La palabra. La palabra. Ese es el manual que utiliza el Espíritu Santo para que nosotros lleguemos a conocer y a intimar más con Dios. Entonces encontramos un llamado o vocación de Dios, y esto se refiere a la invitación de Dios a sus hijos para que participen en su obra y cumplan su propósito. Este llamado puede ser personal o colectivo y puede manifestarse a través de diferentes maneras como la Biblia, la oración, la guía de líderes espirituales o la experiencia personal. El llamado de Dios puede tener diferentes aspectos. Un llamado a la salvación, que cada uno de nosotros hemos recibido, es creer en Jesucristo, a tener una relación personal con Él. Tenemos un llamado a la santificación. Toda aquella persona que cree en Jesucristo y tiene una relación personal con Él, entonces debe vivir como Él vivió. Llamado al servicio. Y eso es a usar los dones, talentos para servir a otros y extender su reino. Y también a lo que es un llamado a la misión, que es a participar en trabajos, como nuestro hermano Daniel, ¿no es cierto?, Matamala, que está trabajando en otro lado, como los misioneros que recorren el mundo, o sencillamente como un pastor o una persona que va a hacer un trabajo específico en algún lado. Ahí encontramos varios ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Abraham, Dios lo llamó a dejar su tierra, y le iba a mostrar una tierra totalmente distinta. Tenemos el caso de Moisés, que fue llamado para librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tenemos el caso de Gedeón, que lo llamó para librar al pueblo de Israel de los madianitas. Y tenemos el caso de Jesús, que él llamó a sus discípulos ¿a qué? A seguirle para ser pescadores de hombres. A eso lo llamó. Ser pescadores de hombres. Y los llamó, cuando habla de pescadores de hombres, y los instruyó y los capacitó en el Sermón del Monte, el primer instituto que hubo, que lo dictó Jesús, y él capacitó a estos hombres para continuar ¿qué cosa? Su obra, porque él iba a partir. Y ellos iban a tener que ser los formadores de la iglesia,
los fundadores de la iglesia, los formadores, los que iban a preparar obreros, pastores, líderes, que iban a continuar la obra a través del tiempo. Y nosotros de esa línea venimos, de esa preparación que el Señor hizo con los apóstoles, con los discípulos, y de esa línea en la que venimos nosotros. Y eso es importante tenerlo en claro. Esa es nuestra base. Esa es nuestra base. La doctrina de los apóstoles o lo que el Señor usó en ellos. Cuando hablamos de siervos, ya que estamos enfocados en este tema, hay una definición en la Biblia y se traduce a menudo como sirviente o esclavo, representando un estado de servidumbre, una relación de dependencia y obediencia a otro. Y la traducción a esta palabra, ya se ha mencionado muchas veces, del griego, que significa literalmente esclavo o siervo de servidumbre, alguien que renuncia a todos sus derechos para servir a otros. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar, ¿somos siervos realmente de Dios? Podemos decir amén. Y enfáticamente, bien pentecostal. A lo mejor podemos echar hasta abajo el techo, ¿no es cierto? Y las murallas se caen. Pero siendo sinceros, ¿somos realmente siervos? Hemos renunciado a nosotros mismos, a todos nuestros derechos, para estar enfocados en las cosas de Dios. ¿Yo debo ser siervo dónde? ¿En mi hogar? ¿O no? ¿En mi trabajo? ¿Dónde vivo? Donde sea debo ser siervo. ¿Y soy siervo realmente? Porque estamos hablando de un tema que se llama ser siervo. Escogidos como siervos de Dios. O para ser siervos de Dios. Pero realmente hemos entendido, por eso empecé hablando de que Dios nos eligió, nos escogió, ¿para qué? Para ser su familia. Pero también nos escogió para ser siervos. ¿Y estamos dispuestos realmente a obedecer eso? Entonces, siervo se refiere a una persona que se pone al servicio de otra o de Dios, cumpliendo sus órdenes y haciendo lo que se le ha encomendado. Entonces, ¿Dios nos da órdenes? Sí. Tenemos cientos de órdenes en su palabra. ¿Y hacemos lo que Él nos ha ordenado, lo que nos ha encomendado? ¿Evangelizamos como se evangelizaba ayer? Yo diría que no. Antiguamente en el IPEC o el curso rápido que se llamaba, nos mandaban a hacer obra personal y teníamos que llevar un cuaderno de obra personal. Estudiábamos en el seminario y teníamos que tener un cuaderno de obra personal. Y teníamos que hacer y nos revisaban el cuaderno si habíamos hecho obra personal o no. Y teníamos que hacerla sí o sí. No había otra alternativa. Era una obligación, claro, si nosotros lo ponemos a hacer, una obligación de una institución, de algo que nos obligaba a hacer eso. Pero el Señor nos manda a evangelizar, nos manda a hablar de Cristo y nosotros lo hacemos porque Él lo manda. No es un hombre el que nos está mandando, sino que el Señor nos está diciendo en su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo el mundo es desde la puerta hacia afuera. De aquí nosotros salimos del templo y ¿qué tendríamos que hacer? A todas las personas que nos rodean, estarle hablando del evangelio. Y lo hacemos diariamente. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? De un siervo. De dependencia y obediencia. Dependencia del amo o de Dios sometiéndose a su voluntad, cumpliendo sus mandamientos. De un servicio y dedicación. Pone todo el tiempo, toda la energía, todas las habilidades al servicio del Señor, buscando complacerle. De fidelidad y lealtad, permanece fiel a su amo o a Dios, incluso en circunstancias difíciles, demostrando lealtad y confianza. Y aquí es cuando nosotros ya nos vemos medio enfrentados a algo, ¿qué hacemos? Nos decaemos y empezamos a quejarnos. Modelo de humildad, reconoce su propia inferioridad y se humilla para servir a otros mostrando humildad y desprendimiento. Nosotros somos humildes. Uy, esta es una palabra muy complicada.
¿Somos realmente humildes? ¿O de repente somos bien levantados, perdonando el término? ¿Nos creemos el cuento? ¿Somos importantes? Aquí vengo yo, aquí viene el pastor. Y a veces hasta como pastor nosotros podemos sentirnos que aquí vengo yo. Pero ¿somos realmente humildes? Un siervo de Cristo sabe quién es el rey. Es aquel que ha dejado de lado voluntariamente sus derechos personales para amar, servir y obedecer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Jesús renunció a todo para ser obediente al Padre y para ser de bendición a nosotros. Ese es el ejemplo. Ese es el modelo que debemos seguir. No un pastor, no una persona, porque nosotros los pastores también, ¿qué somos? Ovejas. Y necesitamos ser pastoreados, también necesitamos ser pastoreados, porque somos personas. Nos invistió de un cargo para cumplir un propósito, pero a la vez también somos personas, somos humanos y necesitamos de la gracia de Dios. Eso es importante que también lo tengamos presente. Los siervos de Cristo mueren diariamente al pecado y a los deseos carnales, permitiendo que la vida de Cristo fluya a través de ellos. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Con Cristo? ¿Y ya? Sino que vive. ¿Qué significa eso? Muerte al yo, muerte a mi orgullo, muerte a mi soberbia, muerte a lo que yo soy como persona. Me niego a mí mismo para que Cristo sea el que reine. Entonces, ¿qué debe existir en un siervo? Un crecimiento espiritual constante. La primera obligación, y aparece aquí en el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidia y todas las detracciones. Y esta es una exhortación de Pedro a abandonar, desechar la maldad y la hipocresía. Al ser partícipe de la vida divina, los redimidos por la sangre de Cristo, deberíamos echar de nuestras vidas lo siguiente que va contra el amor. La malicia, malos pensamientos contra otros, y esta alimenta el antagonismo, edifica rencores, esperando que otro sufra. El engaño, cualquier forma de deshonestidad. Fingimiento de hipocresía, la falsedad. Actor que pretende ser alguien que no es. Por eso antiguamente los actores se llamaban hipócritas. De ahí viene el término hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos se ponían una máscara y fingían ser otra persona en el escenario. Entonces de ahí viene el término hipócrita. Pretende estar felizmente casado cuando su hogar es un campo de batalla. Pretende ser espiritual los domingos y durante la semana carnal. Pretende estar interesado en los demás y los motivos son egoístas. Yo siempre cito este ejemplo. Una oportunidad mi hija me decía, papá me dijo, ese matrimonio que va ahí, la señora le dijo, ya tomémoslo de la mano y fijamos que somos un buen matrimonio para entrar a la iglesia. Pero se bajaron peleando. Pero fingieron ser un buen matrimonio. Yo no sé quién conoció al pastor Eliasín Verdugo aquí. El pastor Ponderoso. No sé quién, alguien más. Ya. Y me acuerdo de que él contaba la anécdota de que en una oportunidad fue a visitar una casa. Dice que era, pero la Tercera Guerra Mundial, como estaba la esposa con el esposo. Peleando, pero se decían de todo. Y él, como buen chileno, dice, yo me acerqué y empecé a escuchar al lado de la puerta. Y escuchaba todo lo que se decían, pero era terrible. Ya esperé unos minutos y después... Y se produce un silencio. Y se ve una cortina que se mueve, alguien mira, el pastor, el pastor, el pastor. Y después viene a abrir la puerta, ¿cómo está, pastor? Bienvenido con la señora, los dos abrazados, mucho amor. ¿Y cuántas veces somos así? ¿Edifica realmente eso la fe, la iglesia, la vida cristiana? ¿Deponemos nuestro orgullo y nuestro carácter? ¿O aquí se hace lo que yo digo, como yo digo? Yo me acuerdo siempre de una persona que decía, aunque esté equivocado, siempre tengo la razón. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Eso no edifica a la iglesia ni la hace crecer. Eso es fingimiento, hipocresía. Te encontramos la envidia, los celos. Según el diccionario Vine, dice sentimiento desagrado suscitado al observar u oír de la ventaja o prosperidad de otro.
Los celos, cuando envidiamos a otra persona. Mire el auto que tiene y yo el cacharro que tengo. O la casa que tiene. Yo mismo miro la casa al frente. Siempre digo, esa es la casa pastoral de aquí de Yungay. Esperamos y tengo una visualización de que algún día será. Pero el hecho está en que miramos eso, como me gustaría tener una casa así. ¿Y cuántas veces deseamos lo que otro tiene y, bueno, yo voy a tener algo mejor alguna vez? Los celos, detracciones, denigrar, murmuraciones maliciosas, las calumnias en el intento de mostrarse limpio lanzando barro sobre otro. ¿Cuántas veces hablamos de las otras personas nosotros? Mire cómo hace la clase. No, que debiera ser así. No, que debiera ser así. Este es puro hipócrita. No, este aquí y allá. Y empezamos a murmurar de todos los demás. ¿Sabe usted que este atributo, la omnisciencia, es un atributo comunicable o no comunicable de parte de Dios? Pero usted está equivocado, pastor. Perdone que se lo diga. ¿Por qué causa? Porque, por ejemplo, yo digo, no sé, pues, me tinca que el hermano Germán anda en malos pasos. Yo sé que algo tiene. ¿Y qué significa eso? Que yo veo más allá, sé más allá. ¿Se fija que de repente nosotros parece que fuéramos omniscientes y sabemos lo que otro está haciendo? Y la tenemos, ¿no? Y dicen, oye, hermano tanto, sí, sí, no, sí, yo sé que anda en malos pasos. No tengo idea, pero se me ocurrió. Y obviamente la omnisciencia no es un atributo comunicable, pero a veces parece que lo fuera. Sabemos más allá y miramos más allá de las paredes y vemos cosas que no existen, pero las inventamos. Y eso obviamente también es un pecado. Un siervo de Dios no puede tener malicia, engaño, fingimiento, envidias, detracciones, porque nunca va a ser eficaz. Va a ser un estorbo para la obra. En vez de ser de bendición, ¿qué va a ser? Esa palabra no gusta. Va a ser de maldición. Hablemos las cosas como son. De maldición. Porque el Espíritu no va a poder obrar ahí. ¿Y cuántas personas dentro de las iglesias murmuran contra el pastor, contra los ancianos, contra los diáconos, contra los profesores, contra esto, contra lo otro? Y obviamente en vez de que la iglesia crezca y la obra crezca, están siendo un freno, un tropiezo. Y en eso tenemos que examinar nuestra vida. Todos los pecados son violaciones del mandamiento fundamental de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La segunda obligación, que es el versículo 2, que dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Entonces debe haber un anhelo insaciable de la leche espiritual sin adulteraciones. Y los pecados mencionados detienen el crecimiento espiritual. La buena palabra de Dios alimenta el crecimiento. Niños recién nacidos no habla aquí necesariamente de nuevos creyentes. Pueden haber llevado mucho tiempo siendo salvos, pero nunca han crecido. Mediante la leche espiritual no adulterada se crece espiritualmente. No adulterada. Eso significa que tenemos que recibir la palabra como Dios la indica. No con adulteraciones, no con arreglos, no considerando otras cosas. Hoy en día han aparecido muchos escritos, muchos pensadores, muchos hombres que han escrito cosas que si uno los va examinando, muchas veces están lejos de lo que la palabra del Señor dice. Muchas corrientes. Y es ahí donde debemos conocer la Biblia para no ser engañados. La meta final hacia la que se dirige todo crecimiento espiritual en esta vida es la conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros miremos eso. Voy a ir saltando algunas cosas porque en realidad esto es como para varios días. Dice también acá, me voy a saltar al versículo 9 de 1 Pedro, cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas a su luz admirable. Aquí nosotros estamos hablando de un privilegio de los creyentes. Estos mismos privilegios Dios había prometido al pueblo de Israel si solo ellos obedecían. Debido a la incredulidad de Israel,
Esta no llegó a alcanzar la promesa de Dios, perdiendo su puesto como el propio pueblo de Dios. En el presente, la iglesia ocupa el puesto favorecido que Israel perdió por su desobediencia. Entonces es un privilegio. Nosotros ocupamos el lugar de Israel. Y en la actualidad los creyentes somos linaje escogido. ¿Hemos pensado realmente en todo lo que aparece aquí en este texto bíblico, lo que somos? Linaje escogido, escogido por Dios ya antes de la fundación del mundo, para que perteneciésemos a Cristo. Y que es lo que dice en Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. En lugar de ser una raza terrenal, con un linaje común y unos rasgos físicos característicos, los cristianos somos un pueblo celestial con un linaje divino y semejanza espiritual, escogida libremente por Dios, entre los pueblos. Él afirma que los cristianos somos una clase escogida, que pertenecemos a una nueva estirpe de seres humanos. Y se empieza con la humanidad, continuando con el nuevo nacimiento, constituyendo una nueva casta de humanos tan totalmente distinta de la especie caída de Adán, como si pertenecieran a otro mundo. Ojalá nosotros pudiéramos entender esto. No somos iguales al resto. ¿Por qué no somos iguales al resto de la humanidad? Somos especiales. ¿Por qué causa? Fuerte, fuerte, porque se nos escucha así, estoy medio sordo. Por Cristo Jesús, quien murió por nosotros. ¿Y por qué más? Porque hemos sido regenerados y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Eso significa pertenencia. Pertenencia. ¿A quién pertenecemos nosotros? A Dios. A Dios. Yo este anillo, bueno, yo siempre me molesto porque en realidad a mi señora se le perdió, entonces me compró uno, pero me compró uno más grande, no sé por qué. Pero de hecho me compró uno y se supone que está grabado aquí. Entonces en este dice Andrea. Sí, Andrea se llama mi señora. Andrea. Y en el anillo de ella dice Iván. Entonces significa que a mí ella me pertenece. Porque hay un sello que indica que ella me pertenece. Y yo le pertenezco a ella. Por lo tanto, es una pertenencia mutua. Y hay un sello que sella eso. Valga la redundancia. Un sello que sella eso, que es el anillo de pertenencia. Nosotros hemos sido salvados y comprados a precio, y se ha producido un matrimonio, porque hemos sido, ¿no es cierto?, somos hijos de Dios por creación. Somos hijos de Dios por adopción. Y somos hijos de Dios por matrimonio. Porque la esposa de Cristo, ¿quién es? La iglesia. ¿Se fija? Entonces también pasamos a ser la nuera de Cristo, la iglesia, ¿o no? Y eso significa entonces que somos también hijos por matrimonio, porque Cristo se casa con la iglesia. Es lo que nos dice el texto de... ¿Dónde aparece eso? ¿Se acuerdan ustedes que hay un capítulo en la Biblia que nos habla de eso? Parece que todos se nos ha olvidado esa parte y que muchas veces nosotros ese lo usamos. Efesios 4, ¿qué dice? ¿Es Efesios 4 o 5? Dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo, porque Cristo es el esposo, y la iglesia es la esposa. Entonces somos hijos por salvación,
O sea, somos hijos por creación, por adopción y también por el matrimonio de Cristo, con la iglesia. Eso es Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo del 21 en adelante hasta el 33. Eso sigue para leerlo todo con respecto al matrimonio. Entonces, cuando somos hijos, significa pertenencia. Nosotros somos pertenencia de Dios. Y eso, si nosotros lo pudiéramos recordar siempre y pudiéramos entender, somos un linaje escogido, algo especial para Dios. ¿Cómo debiera ser nuestra vida cristiana? Luego nos dice real sacerdocio. Y en el versículo 5 de aquí de Primera de Pedro, capítulo 2, dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. Los creyentes son descritos como sacerdocio santo para ofrendas y sacrificios espirituales. Acá sacerdotes regios, dice, proclamando las virtudes de Dios. Como sacerdocio santo, entran en el santuario celestial por fe para adorar. Como real sacerdocio, salen al mundo para testificar. Entonces, cuando hablamos de sacerdocio santo, tiene que ver con adoración, con glorificación a Dios. Y cuando hablamos de sacerdocio real, es ir a testificar al mundo. En el encarcelamiento de Pablo y Silas en Filipos, como sacerdotes santos, cantaban alabanza a Dios a medianoche como real sacerdocio, predicaron el evangelio al carcelero. Y este término de real se ha revestido por la redención de todo su glorioso significado. Cristo es, en toda la plenitud de la palabra, sacerdote y rey. Y al hacerse uno con sus redimidos, les comunica todo lo que Él es. Entonces Cristo es sacerdote y rey. ¿Y nosotros qué somos? Sacerdote y rey, porque tenemos a Cristo. Les confiere la potencia espiritual de su dignidad real y los privilegios de su sacerdocio ante Dios. Debiéramos hacer una pausa y reflexionar en la clase de persona y cristianos que debiéramos ser. ¿Cuántas veces nos hemos detenido en el día a pensar lo que debiéramos ser como cristianos? ¿O tenemos muchos afanes, muchas responsabilidades, mucho trabajo, muchas situaciones que nos impiden dedicarle tiempo a esto? Pero todos los días debiéramos hacer un tiempo para reflexionar. ¿Cómo voy hasta aquí como cristiano? No habla de gente santa. La intención de Dios era que Israel fuese una nación distinguida por la santidad. Los israelitas se rebajaron a las prácticas pecaminosas de sus vecinos gentiles, de modo que Israel ha sido echado temporalmente a un lado y la iglesia es ahora la gente o nación santa de Dios. Si somos creyentes en Cristo, es bueno que nos sentemos y en la presencia de Dios y con la Biblia abierta, pensemos tranquilamente en lo que somos como alguien nacido de nuevo y en cuáles son esas conexiones distintas que sostenemos y qué facetas tiene nuestra naturaleza. Si pensamos en lo que somos como cristianos, pertenecientes a una gente, una nación santa, no podemos darnos el lujo de fastidiar a ningún ciudadano en este nuevo linaje, en este nuevo sacerdocio y en esta nueva nación. O sea, no podemos nosotros cuestionarnos nosotros a nosotros o perjudicarnos. ¿Sabe usted que hay cosas que son terribles y uno de repente duele, sobre todo para aquellos que tenemos la responsabilidad como pastor? Porque de repente una persona dice, mire, yo voy ni muy adentro ni muy afuera con la iglesia. Ahí no va. Porque la iglesia está llena de hipócritas. No sé cuántos han escuchado eso. Pero el hecho está en que es interesante, porque dice, la iglesia está llena de hipócritas. O sea, si yo digo la iglesia está llena de hipócritas, significa que de ahí para allá son todos hipócritas. ¿Y cómo soy yo? Yo no soy hipócrita. Claro, porque son de ahí para allá. Pero hay que entender una cosa, que si yo digo la iglesia, significa que ¿qué relación tengo yo con la iglesia? Ninguna. Porque dice la iglesia, no dice nosotros la iglesia somos hipócritas. Dice la iglesia, significa que yo no soy parte de la iglesia. O sea, el juicio que estoy haciendo es ¿a quién? A los que son salvados, hijos de Dios, a los redimidos, por los cuales Cristo pagó.
pero yo tristemente no estoy dentro de eso. Porque si estuviera dentro diría, nosotros la iglesia no somos tan sinceros, somos un poco hipócritas. ¿Sonaría mejor? Sonaría mejor. Entonces, si alguien hace un juicio de la iglesia y dice, la iglesia es así, bueno, debemos entender que cuando ese hermano hable, hay que hacerle obra personal, porque no es parte de la iglesia, no tiene a Cristo en su corazón. No es alguien que realmente pertenezca a la obra del Señor. Porque ningún salvado, ningún siervo de Dios, ningún redimido se va a ir contra su hermano. Porque si yo hablo contra mi hermano, ¿contra quién estoy hablando? Contra Cristo. Contra Cristo. Y eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado. No podemos permitirnos el lujo de tener rivalidades con alguien, sino que debemos amar a todo el mundo y vivir en armonía en la medida en que pueda hacerlo. Por eso el Señor dice, si es posible, tener paz con todo. Porque somos parte de la nación y es una nación santa separada del mundo. Si hay una cosa que me impacta es el testimonio de Esteban. ¿Cómo trataron a Esteban? Lo apedrearon. Esteban no se enfrentó a piedrazos con ellos, ni a puños sobre los que lo estaban maltratando. ¿Somos así nosotros como cristianos, no? O alguien nos dice algo y nosotros inmediatamente explosa la pólvora que tenemos y nos vamos y nos enfrentamos con la otra persona. El pueblo de Dios debe ver qué es lo que Él dice que somos, una nación santa, separada, que vive en medio del mundo, pero que está totalmente apartada de este. Somos distintos, tenemos que marcar presencia. En todos los ámbitos, negocio, trabajo, hogar, en todos los aspectos tenemos que marcar presencia. Y tristemente no lo hacemos a veces. Un pueblo adquirido para la propia posesión de Dios, le pertenecen de una manera singular y le son de especial valor, adquirido por su propia voluntad y con un propósito. Y el significado bíblico aquí de adquirido es comprado. Como cristianos debemos imaginarnos que somos lo que Dios asegura que somos. Somos exactamente lo que Dios dice que somos. El hecho de que Dios, con una gracia inmensa, ha llamado a sus hijos de las tinieblas, de la ignorancia, del pecado, de la condenación, a una luz que el apóstol llama admirable, maravillosa, asombrosa, debe movernos, motivarnos al ardiente deseo de ser siervos útiles, de publicar, anunciar lo que ha hecho para ellos, a fin de que otros también participen como ellos. ¿Cuántas iglesias son motivadoras hoy en día? Y muchas veces dice, tenemos que motivarnos, hermanos, hay que motivar a los hermanos para que adoren al Señor. ¿Y cómo podemos motivar a los hermanos para que adoren al Señor? ¿Cómo pudiéramos motivarnos? ¿Ah? Entonces cantemos un corito. Alegría tengo siempre. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy motivándolo, ¿no? Hermano, vamos, paremos, no estoy cantemos. Y hacemos la canción y le hacemos hasta movimiento. Y después cuando se sientan, volvemos al mismo letargo. ¿Por qué? Porque esto es algo emocional, ¿no? Y obviamente yo me recuerdo una oportunidad, fue una conferencia de niños y empezaron, ¿cómo hay que tratar a los niños para motivarlos? Entonces empezaron con todo el programa y de repente una música. Y claro, había algunas personas que estaban, yo de entre ellos yo estaba mirando un poco así, cuando de repente veo un joven que empieza a mirar a otro así y empieza a moverse y empieza a moverse. Oiga, después me vino un deseo, pero el hecho está en que todos se movían de una manera, oiga, impresionante. Un baile que tenían adentro, pero ya parecía discoteca. Esto es lo que hay que hacer con los niños, decían ellos. Pero de todo lo que escuché, ¿qué faltó? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cómo motivamos nosotros? ¿Qué es lo que tiene que motivarnos a nosotros a ser siervos eficaces, fieles, leales, servir a Dios con todo el corazón, con todo lo que somos? ¿Qué es lo que tiene que motivarnos? ¿Ya? 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 Pero eso es lo que hacemos.
¿Qué es lo que tiene que motivarnos a nosotros a ser cristianos eficaces? ¿Ya? ¿Por ahí va? De todo lo que he hablado, de todo lo que he dicho, ¿qué es lo más trascendente de todo lo que he dicho? La obra redentora de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que motivarnos a nosotros a ser cristianos eficaces, alegres, gozosos, a salir a predicar el Evangelio, a vivir vidas consagradas, a vivir una vida distinta en el matrimonio, a tener otra conducta de vida? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Lo que Él hizo por mí. Él murió por mí. Él derramó su sangre por mí. Él ocupó mi lugar en la cruz. Él fue el que murió y resucitó y me selló a través del Espíritu Santo para yo ser hijo de Dios. Entonces, yo siempre tengo que tener en mente, Jesús murió por mí. Jesús me reconcilia ante el Padre. Jesús intercede por mí. Jesús está siempre presente en mi vida. Yo voy a la eternidad por Cristo. El trabajo perfecto que Jesús hizo en la cruz para redención, para salvación, para seguridad, es Cristo. Por lo tanto, Cristo es mi motivación. No son las otras cosas son expresiones de adoración, de gratitud. El hecho de que yo cante con fervor, el hecho de que yo salga a predicar, el hecho de que yo sienta amor por el Señor, el hecho de que yo haga muchas cosas en la iglesia, son expresiones de adoración, gratitud, por lo que Jesús hizo por mí. Jesús murió por mí. Como Jesús murió por mí, entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo me voy a gastar por Cristo, voy a morir por Cristo, voy a agonizar por Cristo, voy a hacer todas las cosas por lo que Jesús hizo por mí. Porque ¿cuál fue la motivación de Jesús? Obedecer al Padre para salvarme a mí. ¿Y cuál es mi motivación entonces? Cristo Jesús, quien fue obediente al Padre y me salvó a mí. Entonces nosotros, ¿hasta qué punto estamos realmente motivados para servir al Señor? Yo no tengo que llegar con una serie de himnos más movidos, con una serie de cosas y hacer aquí cositas bonitas no. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que Cristo hizo por mí. Entonces ahí es donde tenemos que examinarnos. ¿Qué valor ocupa Cristo en mi vida? Cuando uno está pololeando, ¿qué lo motiva? Nadie ha pololeado aquí, parece. Nadie ha pololeado aquí. Menos mal que están todos invictos aquí. ¿Qué es lo que nos ha motivado a nosotros en nuestro pololeo? El amor. Mire, yo siempre pienso y digo, que esa persona se haya fijado en mí es importante, ¿no? Que una dama me haya mirado y haya dicho, algo vale la pena, ¿no es cierto? Y que en un momento me diga, sí, acepto, y se quiera casar conmigo, ¿acaso no es una bendición? ¿Y eso qué tiene que motivarme de que ella me ame y que esté dispuesta a sacrificar su libertad para estar conmigo? Tiene que ser una motivación para amarla, cuidarla, protegerla, defenderla, ayudarla, velar por ella, hacer tantas cosas por ella, porque ella me amó. Ella me amó. Renunció a tener a lo mejor una mejor vida, porque a lo mejor tuvo un mejor partido, que tenía mejores condiciones de vida, y se fijó en alguien que no tenía absolutamente nada, con suerte un par de zapatos, pero me amó a mí. Y eso entonces es una motivación ¿para qué? Para yo amarla, cuidarla, velar por ella. Si yo no entiendo eso, ¿para qué me casé? ¿Para qué? ¿Cuál sería la razón de haberme casado? ¿Porque no quería estar solo? ¿Para que me cuide alguien? Por último, para que digan que soy capaz de tener hijos. ¿Para qué? Cuando nosotros pensamos en la salvación, pensemos, Dios me amó, me escogió, de antes de la fundación del mundo. Pero pudo quedar hasta ahí nomás, ¿o no? Pero envió a su Hijo.
sacrificó a su Hijo por mí. Lo entregó por mí. No mereciendo absolutamente nada, no teniendo ningún valor. Toda mi vida es una indignidad, una impureza. Nada bueno hay en mí. Nada. Si alguien piensa que tiene algo bueno, está en un error. Nosotros no tenemos absolutamente nada que valga la pena. Pero aún así, de lo más vil, de lo más sucio, de lo más inmoral, Dios escoge y nos escoge a nosotros. Porque la gente buena, ¿dónde está? Está en el infierno y en el mundo. Pero lo malo, ¿dónde está? Porque Dios vino a lo malo y no a lo bueno. ¿Y dónde está lo malo? Lo perverso y lo vil. Está en la iglesia. Pero lo bueno está en el mundo. Porque si ellos se consideraran malos, ¿dónde estarían? Con nosotros. Pero Dios nos transformó a través de Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo, por su palabra. Nos compró a precio de sangre. Entonces la motivación nuestra, ¿cuál debe ser? Cristo Jesús. Señor, todo lo que tú hiciste por mí. Entonces ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude, que me cambie mi mente, mi corazón, mi vida, que yo pueda renunciar a mí mismo para yo servirte, para yo glorificarte, para yo exaltarte, para yo hablar de ti. Ayúdame a sentir ese gozo. Ayúdame a sentir esa salvación. Ayúdame a sentir quién eres tú para yo poder manifestar a otros tu nombre, servicio, para poder amar a mis hermanos con sinceridad, para no fijarme en los detalles, en las conductas ni cosas por el estilo, sino poder velar, orar por mis hermanos, ayudarlos. ¿Saben? Hay tantos hermanos que de repente, ahora cuando presentaban la lista de oración, y uno de repente se han dado cuenta que cuando alguien dice, necesito la oración, y no da las razones, la persona que pidió la oración, ¿no es cierto? No pidió otra cosa, pidió la oración. Y nosotros de repente empezamos a decir, ¿por qué, qué querrá? ¿Qué problema tendrá? Y queremos saber el problema. ¿Para qué? Si la persona tiene una intimidad con Dios y presentó por algo personal, entonces nosotros aquí estamos llamados a orar por esa persona nomás. No a indagar cuál es el problema. Solamente, Señor, esta hermana que tú conoces y tú sabes lo que pasa por su mente, su corazón, necesita la oración. ¿Y nosotros para dónde nos vamos? Empezamos a indagar como detective. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le habrá pasado al hermano monje? Oye, hermano, ¿usted sabe qué le pasó al hermano monje? Oiga, ¿usted sabe? Y empezamos. No, sí tenemos que orar. Nada más que orar. Cuando un hermano está en pecado, dice la Biblia, vayamos nosotros, hablemos por el hermano, ayudémoslo espiritualmente, oremos por él. Siervos que aman al prójimo y lo están ayudando para salir del estado en que se encuentra. No, nosotros empezamos ¿a qué? A juzgar, criticar y condenar. ¿Y el Señor a qué nos llama? Amar, orar, preocuparnos. ¿Cómo lo hacía Jesús cuando se enfrenta a la mujer? Ni yo te condeno, vete, no peques más. No empezó a decir, sí, pero tú eres una mujer sucia, inmoral, no mereces absolutamente nada. Revuélcate en el infierno. ¿Le dijo eso Jesús? No. Se preocupó de su vida, de cambiar su vida espiritual, de hacerle ver su condición. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, un siervo. El modelo perfecto, por eso el Señor nos escoge para ser conforme a la imagen de Jesús. ¿Cómo vivía Jesús? ¿Cómo era Jesús? Como siervo yo tengo que ser como Jesús era. No como es el pastor, no como es un líder cualquiera. Es como Jesús. Ese es nuestro pastor. Es nuestro modelo perfecto. Entonces yo tengo que servirle como Jesús lo hacía. Si nosotros llegáramos a comprender estas dos cosas, modelo perfecto Jesús, tengo que ser como Él. Tengo que cambiar mi forma de pensar y de actuar y ser como Jesús era. Y mi motivación para servir a Dios es Cristo Jesús. ¿Cómo seríamos como cristianos? Seríamos poderosos, ¿no? Seríamos poderosos, impactaríamos. Ahora está una gran responsabilidad que tenemos. ¿Queremos cambiar nuestra forma de ser? ¿Queremos mejorar? ¿Queremos ser distintos? Porque es un tema más dentro de tantos temas.
que hemos escuchado en la vida. Yo llevo 60 años, más de 60 años en la iglesia. Tengo 66. Más de 60 años y he escuchado tantos temas. ¿Cuántos de esos temas me han transformado? Hay otros que tienen más años. ¿Cuántos temas le han sido realmente bendición y han transformado su vida? ¿O en vez de ir mejorando, vamos empeorando? Entonces, tiene que haber un cambio. La iglesia necesita un cambio. No de aceptar las cosas de esta vida, del mundo, todo eso, no. Sino ser como Jesús, modelo perfecto. Hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra. Mi motivación, Cristo, para yo sentir el gozo, que cuando saludo al hermano, lo saludo con gozo, con alegría, y realmente el hermano se sienta atraído, amado, se sienta considerado. A ver, si nosotros pensamos un poco en la semana, ¿cuántas aflicciones tenemos? ¿Cómo llegamos del día domingo a la iglesia? ¿Todos alegres? ¿Todos bien? Normalmente llegamos todos achacosos. ¿Qué me duele esto? ¿Qué me duele lo otro? ¿Qué vengo cansado? ¿Qué este problema? ¿Qué el otro problema? ¿Qué queremos cuando llegamos a la casa de Dios? Fortalecernos, animarnos, salir distinto. Es como llegar a la misma presencia de Dios y salir totalmente renovado de lo que ha sido la semana. ¿Y quién puede producir ese efecto? Los unos con los otros. Cuando realmente nos amamos en Cristo. Cuando realmente nuestra motivación es Cristo. Vivimos conforme a la imagen de Cristo. Hacemos la voluntad del Padre. Siervos eficaces. Siervos eficaces. Y es lo que el Señor quiere entonces, que nosotros comprendamos esta verdad y podamos ser distintos. Podamos ser distintos. Que la iglesia realmente pueda mejorar, que nuestros hogares puedan mejorar. ¿Sabe? Conversábamos también con respecto a los hijos cuando veníamos. ¿Cuántos de nuestros hijos están en la iglesia? ¿Cuántos están sirviendo al Señor? ¿Dónde están? ¿A quién se lo hemos entregado? Normalmente se lo hemos entregado al mundo. Tienes que ser un profesional. Alguien decía, no me acuerdo quién, no sé si más Roberto fue, pero cuando lo vamos a dejar, va a estudiar, no sé, de Chillán a Concepción, de Yungay a Concepción, y nosotros vamos, le buscamos un departamento, le buscamos un buen lugar, la buena locomoción, todo para que esté cómodo. Pero ¿cuántas veces vamos y decimos, mira, esta es la iglesia, tú de esta manera, a esta manera puedes llegar, esta es la congregación, pastor, mire, aquí está mi hijo, se lo presento, congregación sabe, yo necesito, mi hijo viene a estudiar, necesito que ustedes estén velando? ¿Hacemos eso nosotros o no? No, ¿qué hacemos? Vamos a la universidad y le decimos, señores universitarios, aquí está mi hijo, se lo entrego. Cuídenlo, prepárenlo, capacítenlo, desarrollenlo, para que tenga todo un conocimiento y para que pueda desenvolverse en la vida. ¿Y todo eso qué es? Secular, terreno. Entonces después sale de los 5 años el hijo y ¿qué hace? Glorifica a la universidad, su carrera, su servicio en el mundo. ¿Y a Dios dónde queda? Y tristemente hemos caído en ese error. ¿Se fija? ¿Cómo servimos a Dios entonces? ¿Qué clase de siervos somos? Veamos los aspectos prácticos. No nos vamos con tanta teoría y grandes cosas. Veamos los aspectos pequeños, prácticos de la iglesia. Lo que necesita cambiar la iglesia. Nosotros tenemos que cambiar eso. Nosotros, en nuestra vida personal. Entonces, consideremos. Motivación. ¿Quién debe ser? Cristo Jesús. La obra maravillosa que Él ha hecho. Nuestro servicio debe ser conforme a la voluntad de Dios, no lo que yo quiero. Y esa voluntad está expresada en su palabra. Y disponernos para que el Espíritu Santo sea quien gobierne y dirija nuestra vida. ¿Y cómo debemos ser con nuestros hermanos? De bendición. Servir a nuestros hermanos, atender. Ojalá pudiéramos volver a los tiempos cuando lavábamos los pies o cuando lavaban los pies al prójimo. ¿Seríamos capaces de hacer eso? Que el Señor nos bendiga. Padre Santo, Padre bondadoso, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, reconocemos que hemos pecado, que te hemos ofendido, no hacemos tu voluntad, no vivimos conforme a tu palabra.
Sabemos teóricamente lo que debemos hacer, pero en la vida práctica no lo hacemos. Perdónanos, Señor, estamos afanados en esta tierra, vivimos preocupados de las cosas de esta vida, pero se nos olvida que tenemos que primeramente agradarte, glorificarte, exaltarte a ti. Ayúdanos a comprender lo que ha sido el sacrificio de Cristo Jesús. Ayúdanos. Señor, todavía no hemos dimensionado ni comprendido lo que es la salvación. Señor, ayúdanos para que realmente podamos entenderlo de tal manera que nos motive a ser cristianos eficaces, siervos útiles, para glorificarte, para exaltarte, para hacer de bendición a nuestros hermanos en la fe que tanto necesitan de tu gracia, pero también para aquellos familiares o amigos o conocidos o el mundo que no te conoce, pueda también encontrar en Cristo la solución a sus vidas. Ayúdanos, Señor. Hay tantas cosas por hacer en tu obra. Perdónanos porque hemos sido siervos negligentes. No estamos haciendo las cosas a tu manera. La estamos haciendo muchas veces a nuestra manera y a veces está copiando las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a examinar nuestra vida cristiana, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de ser, y ayúdanos a sujetarnos a tu espíritu. Y ayúdanos a que tu palabra sea lo primero en la mañana, lo último de la noche, y sea lo que guíe nuestra relación con cada una de las personas con que tengamos que enfrentarnos en esta tierra. Bendícenos, bendice a cada uno de los presentes. Tu gracia sobre cada uno. Gracias por todo lo que hemos podido llegar hasta aquí. Bendice a todos los que no han podido llegar. Tu gracia también les ayuda a ellos. Y ayúdanos, Señor, al que al salir de aquí salgamos totalmente distintos. Al llegar a nuestras iglesias, podamos llegar con gozo. Y realmente tener una forma distinta que puedan ver que tu palabra nos sirve, nos ayuda, nos cambia, nos modifica y que nosotros podemos ser de bendición para tu obra. Ayúdanos ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén.